Hoy vamos a hablar en general, hasta mediados del siglo XX, porque después vamos a hacer otras dos charlas más, sobre algunos rasgos originales que ha tenido la historia del Uruguay y que explican, en esa larga duración, explican algunos acontecimientos que han ido ocurriendo durante el siglo XIX y el siglo XX y en la época actual. Entonces, para eso siempre en primer lugar, a tomar como referente a Argentina, que para ver un poco también nosotros en qué nos diferenciamos. Y como decía Borges, esa frase tan linda y corta que tiene, Borges, lo que escribe es mejor de lo que opina, o de lo que opinaba. Dice, el sabor del oriental, con estas palabras pinto, el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Entonces, así empieza la charla, la conversación, y de paso les dejo dos cuentos de Borges. Sé que a veces Borges no es demasiado atractivo, pero hay dos cuentos que tienen que ver con el tiempo y la historia. Uno de Funes es el Memorioso y el otro es El jardín de los senderos que se bifurca. Funes es el Memorioso, es el Irineo Funes, ese cuento que transcurre en Fragmento, y es un señor que recuerda todo. En 24 horas hace la historia de esas 24 horas y sabe lo que pasó, lo que no pasó, la hojita que se movía, el perro que ladraba, el señor de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. A veces tenemos una historia así, llena de detalles y de anécdotas, pero mire lo que dice Borges al final de Funes el Memorioso. Sospecho, sin embargo, que Irineo Funes no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Sí, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. Y eso vamos a tratar de hacerlo entre todos en una conversación de una hora más o menos y después abierto a las preguntas como siempre. Bueno, primer punto entonces es Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Y acá hay inevitablemente algunos datos, pero que después los vamos a comentar. Argentina tuvo su primer obispo en Tucumán en 1578, siglo XVI, y en Buenos Aires en 1620. Su primer monasterio femenino en Córdoba en 1614 y en Buenos Aires en 1745. Estas instituciones de la Iglesia Católica aparecieron en el territorio argentino cuando era una colonia española. Uruguay tuvo su primer obispo en 1878, su primer monasterio femenino en 1854. Y eso sucedió cuando era políticamente soberano, sin hacer una correspondencia absolutamente directa, causa-efecto, pero está claro que el divorcio en Uruguay fue en 1907. Ya tenía toda una tradición laica. Y en Argentina en 1987. La jornada laboral de 8 horas en Uruguay fue en el 1915. En Argentina fue en 1929. Y hay una tradición historiográfica en la uruguaya que vincula a la nación no a valores de conquista, de exaltación de la conquista y de, por ejemplo, la Pampa, de la conquista contra los indígenas, contra los pueblos originarios, etcétera, etcétera, sino que en Uruguay la, se vincula a la nación con valores políticos, con valores sociales, con el respeto a los derechos individuales, con la democracia política, la justicia social. No es una vinculación de la nación por su potencialidad expansiva, por su pasado glorioso. Y eso es claramente diferente entre Uruguay y Argentina. Así que esos rasgos
nos diferencia con nuestros vecinos. Hay otros que también nos diferencian, pero sería más largo de explicar, como por ejemplo, por qué a partir de 1930 en Argentina hay 50 años de golpe de Estado, con algún paréntesis de democracia, hasta Alfonsín entre el 30 y el 86, perdón, y el 82, 3, que cuando aparece Alfonsín, son sucesivos golpes de Estado en medio de quizás alguna presidencia democrática. En segundo lugar, Uruguay tuvo un nacionalismo particular, muy particular. Eh, Solamente nacionalismo y sentimiento patriótico se justificaron y se consolidaron en Uruguay en 1900. Entre 1830, de la Constitución, y 1900, siempre hubo en Uruguay un verdadero temor a nuestra viabilidad como nación. Habíamos nacido con deuda externa antes de ser Uruguay. Habíamos nacido sin límite, ocupados por Brasil, una innumerable cantidad de pormenores. Y sin embargo, llegamos a 1900 y en 1900 se legitima ese deseo, esa nación. Como decía aquel político italiano, Italia está hecha, vamos a hacer ahora los italianos. Con Uruguay pasó más o menos lo mismo. El Estado uruguayo estaba hecho, había que hacer después y se fue surgiendo los uruguayos. Y el orgullo de ser uruguayo era identificarse con una nación latinoamericana, que era el Uruguay, donde regía la democracia política, donde regía la justicia social. Y entonces aparecía una concepción nacional, una paradoja, que era, por un lado, admiración a lo extranjero, a los progresismos, como se le decía en aquel momento, a las ideas avanzadas, que venían como la población, como la mayoría de la población uruguaya, venían de Europa o de Estados Unidos. El laicismo, el anticlericalismo, la protección estatal al proletariado, al débil, a los desvalidos, al sufragio libre, al voto secreto, a la representación proporcional, al divorcio. Fue una conmoción, es como que tuvieran tirado una bomba atómica en Montevideo cuando se declaró la ley del divorcio. Era una forma de protección a la mujer, por más que en algún momento fue combatido, pero fue tan radical que era por la sola voluntad femenina. Después se cambió, pero quedó firme la ley de divorcio en 1907. Y para ejemplo de esto que estamos hablando, de la admiración por lo extranjero, sobre todo por las ideas extranjeras, ¿no? Las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que eran un hito en Montevideo de comienzo de siglo. En 1919, en Uruguay, miren ustedes, había 18 feriados. En el siglo XIX había más de 20 feriados. Pero, ¿cuáles eran las fechas en la cual era feriado? Por ejemplo, el 2 de mayo. ¿Qué había pasado el 2 de mayo? ¿Se acuerdan de Goya y los fusilamientos del 2 de mayo? Bueno, el 2 de mayo fue el levantamiento del pueblo español contra Napoleón. Y ese era un día apreciado por la comunidad española y por Uruguay, y ese día se había decretado feriado. 4 de julio, independencia de Estados Unidos, otra fecha insigne que había que tener. 14 de julio, Día de la Humanidad, que era nada más ni nada menos que el día de la Revolución Francesa, 14 de julio de 1789. 20 de septiembre, que era el Día de Italia, y este era textual, como se planteaba para hacer el feriado, se conmemoraba la extinción de las hogueras papistas en que había ardido la libertad de pensamiento. O sea, furibundo ataque a lo que era
la Iglesia Católica y sobre todo los representantes de la Iglesia Católica. Pero esto no era todo. En los textos escolares, en la escuela pública, en lecciones sobre la patria, se afirmaba que sin haber nacido en un país, se puede pertenecer a él, si ese es nuestro deseo y nuestra voluntad. Porque la patria es la raza humana. Miren ahora si aplicamos este concepto a lo que está ocurriendo con el tema de la inmigración en Europa. Revolucionario, ¿no? Entonces, la independencia, la nación, la constitución, la fecha más importante durante el siglo XIX que se conmemoraba era el 18 de julio, el día de la Constitución, de la jura de la Constitución. Y el primer centenario del Uruguay, y ese famoso libro de varios kilos de peso que se llama El Uruguay del Centenario, el centenario es 1930, no 1925, que era un siglo de la Declaración de Independencia, era 1930. En Argentina se había celebrado en 1910 el centenario, cuando en Argentina sabemos que, bueno, pasaron muchos años para que pudieran ser firmes en declarar la independencia, y en 1816 Belgrano andaba buscando algún monarca que quisiera venir a Buenos Aires para gobernar Buenos Aires y el antiguo virreinato de Río de la Plata. Pero lo más importante del siglo XIX fue ese deseo, ese afán, eh, esa ilusión que daba la Constitución de 1830. El 30 de noviembre de 1980, eso debería ser fecha patria, efeméride nacional, tirar cohetes por todos lados. El 30 de enero, perdón, el 30 de noviembre de 1980 fue el plebiscito en donde se rechazó la Constitución propuesta por los militares en ese año. Se rechazó bajo una dictadura. Eso tendría que festejarse con bombos y platillos. ¿Fue casualidad? Yo creo que no fue casualidad. Fue la corriente subterránea de pensamiento que tuvo el Uruguay y ese afán de libertad, de constitucionalismo, de garantías a través de las leyes, y ese fantástico acto en el Obelisco que congregó cerca de 400.000 personas. Quizás alguno de ustedes estuvo presente allí, que congregó lo que después en la foto fue un río de libertad, que fue tal cual. Entonces, a veces hay acontecimientos que van por debajo y afloran en determinado momento, como este del 30 de noviembre de 1980, que si Uruguay no hubiera tenido ese deseo, afán constitucionalista de alguna manera en la población, no hubiera sido victorioso, como pasó en Chile, que Pinochet ganó más del 90%. Bien, entonces estamos hablando del plebiscito. El plebiscito de 1980. Y ojo el gol, que el plebiscito se ganó con el 50 y algo por ciento de los votos. Ese 40 y pico por ciento que no votó también habla de una parte de la sociedad que no forma parte del republicanismo solidarista que vimos el lunes pasado, sino que forma parte de ese liberalismo conservador que está presente en la sociedad. Porque tampoco vamos a pensar que, bueno, no me voy a adelantar después a ciertos acontecimientos, pero está firme ese número. Bien, pero lo que quería decir que el sistema y los rasgos de los partidos políticos uruguayos revelan esa fuerza, esa matriz liberal, esa sustitución de las guerras civiles por las urnas, por la modernización de los partidos, por los clubes, la propaganda, los mítines, etc.
No siempre los partidos políticos estuvieron, porque también hubo intentos de hacer desaparecer los partidos políticos, especialmente desaparecer los partidos políticos cuando después hay un micrófono abierto, si no lo pueden apagar. Mirna, creo que es el que está ahí abierto. Bien, decía entonces que los partidos políticos, después de la Guerra Grande, quedaron, el Uruguay quedó casi destruido por ese enfrentamiento que había entre los partidos políticos. A comienzos del siglo XX, en casi toda América Latina, se asiste a lo que se llamó el Estado oligárquico, que era un Estado en donde, bueno, era un Estado donde predominaban los sectores sociales dominantes, clases altas, terratenientes, comerciantes, etcétera. Pero en Uruguay hay una hipótesis muy interesante que es de Carlos Real de Azúa, que dice que el sistema político uruguayo tenía una cierta autonomía con respecto a los poderes políticos, como ahora después vamos a ver. Entonces, en el siglo XIX asistimos al enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores, identificados estos últimos, los conservadores, con políticas autoritarias y la defensa de la religión tradicional. Pero este esquema no aplica al Uruguay. El Partido Nacional, el Partido Blanco, que podía ser el de los conservadores latinoamericanos, hegemonizado por estancieros y por el clero, podría ser, pero es simplificar, porque Oribe aparece identificado con los defensores de la ley, porque Oribe, que era presidente, fue sacado del mando por Rivera, que había sido, en ese caso, el que había amenazado el poder del presidente. El Partido Colorado monopolizó el poder entre 1865 y 1958. Wilson decía que era un partido que venía con un Estado, porque, bueno, ganaba siempre. Por las buenas, por las malas, por las regulares, hizo monopolio de poder entre 1865 y 1958, 93 años. Y al Partido Nacional le correspondieron roles que por lo general asume toda oposición política en Occidente. Defender la libertad, sobre todo las políticas, las electorales, el voto secreto, la representación proporcional, a la vez que denunciar rasgos de autoritarismo que tenía su adversario. Entonces, durante 1865 y 1919, el Partido Nacional fue el partido de los grandes propietarios. ¿Y quién representó los intereses de las autodenominadas clases conservadoras? Ahora nadie se presenta ni de derecha ni conservador, bueno, quizás de derecha, pero no conservador, y las altas formadas por estancieros y comerciantes montevideanos. Pero, además de eso, también el Partido de las Libertades Políticas. Paradojalmente, y esto es muy importante, convirtió en respetuosa de las formas democráticas a las clases conservadoras, a pesar de que eran proclives al autoritarismo. No siempre, porque después vamos a saber que no siempre ocurrió de esa manera, que las mantuvo dentro de las respetuosas formas democráticas, pero los encuadró. Aparicio Saravia decía que la patria era libertad arriba y el regocijo abajo. Pero, es que, lo cual es cierto lo que él decía, no se preocupó por realizar reformas ni conquistas sociales. Como la aspiración de los gauchos que iban en las guerras civiles era aire libre y carne gorda, o sea que era lo inmediato, la satisfacción de una necesidad de venganza o de quemar
los arcos o matar ganado que de repente era muy fino. Y el Partido Colorado se fue consustanciando poco a poco entre 1903 y 1929 con la reforma social. Y esto es bien curioso, bien interesante, porque bajo el vallismo hubo un verdadero parentesco de mentalidades, sin ser iguales, había afinidades, el Partido Socialista, el Partido Anarquista, el movimiento feminista, los liberales anti, anticatólicos, y hubo una especie de afinidad política que llevó a que, bueno, hubo un integrante del Partido Colorado, prominente integrante del Partido Colorado como Pedro Manini Ríos, dijera, ¿qué somos? ¿Colorados o socialistas? Pero en realidad era un ropaje que hacía que tenía para poder realizar determinados tipos de reformas. Entonces el Partido Colorado se transforma entre 1903 y 1929, se transforma y se asocia a la reforma social, al obrerismo, al intervencionismo del Estado en materia económica, promoviendo una legislación laboral avanzada, las 8 horas, y especialmente empresas públicas que siguen hasta el día de hoy. Cuando en el 92 viene la ola neoliberal, vendamos todo, como pasó en Argentina, época de Menem, vendieron todo, después reprivatizaron, pero ahí vendieron. El Uruguay votó que no. Y podían estar más a favor, más en contra de las empresas públicas, si eran eficientes o no eran eficientes, pero se votó que no se privatizaban las empresas del Estado. Y eso también es historia de larga duración, corriente subterránea de ese proceso de acumulación ideológico que ha tenido el Uruguay durante el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, el Partido de la Reforma Social y los sectores populares, en especial, eran sectores urbanos, pero también tuvo enemigos. Tuvo enemigos a los sectores sociales altos y al Partido de la Reforma Política, coalición ideológica compleja, pero funcional para la democracia uruguaya y su matriz. Y ese nudo de sectores sociales altos al Partido de la Reforma, se pueden poner en 3 personas. Sus nombres le van a sonar. Pedro Manini Ríos, Irureta Goyena y Luis Alberto de Herrera. Irureta Goyena, uno de los teóricos más importantes del conservadurismo uruguayo entre el siglo XIX y el siglo XX. Una eminencia, y los otros dos, de larga data, ellos y sus sucesores, al cual habría que agregar a Pedro Bordaberry perdón, Domingo Bordaberry y Benito Nardone, que eran el caracú del conservadurismo social en la primera década del siglo XX. Pero importante porque en Uruguay también, y esto es un rasgo original, el 30 de julio de 1916 sucedieron 2 circunstancias que no hay parangón en América Latina. En elecciones para Asamblea Constituyente, es decir, para reformar la Constitución, que fueron muy reñidas, con voto universal masculino, ocurrió que el vallismo fue derrotado. Fue derrotado ese espíritu reformista. Y entonces, por un lado se dieron 2 cosas que parecen antagónicas. Por un lado hubo un triunfo de la democracia política.
triunfó la democracia política. ¿Por qué? Porque eran las nuevas formas de hacer política, con voto secreto, con voto universal masculino, femenino es posterior, pero, sin embargo, hubo un freno a la reforma social y económica. Parecía que íbamos todos en coche, pero sin embargo, el vallismo perdió, el vallismo y todos aquellos que tenían un signo progresista, perdieron a manos del freno a la reforma social y económica. Real de Azúa, siempre tan brillante, Real de Azúa siempre fue un ensayista de primer orden, tituló ese periodo, esa etapa del vallismo y el vallismo, el impulso y su freno. El impulso y su freno, que lo resumió también el presidente siguiente a Valle, que era Viera, Feliciano Viera, diciendo: hemos avanzado demasiado deprisa, detengámonos. Y a eso se le llama, en la historiografía uruguaya, el Alto de Viera. Pero lo que sí es cierto es que en ese momento había habido una transformación económica, política, social de gran envergadura. Si habrá sido una reforma importante que el Foreign Office inglés planeaba asesinar a Valle porque había cometido la torpeza, el error de afectar el capital inglés, especialmente en los seguros. Y bueno, como alternativa, el embajador le mandó al Foreign Office, se reúne, donde llegan todas las comunicaciones de todos los embajadores de Gran Bretaña, bueno, que había alguna posibilidad de eliminar al presidente. O sea, que no podía eliminar la política, eliminarlo físicamente. Entonces, en ese Alto de Viera se da entonces el impulso y el freno, el triunfo de la democracia política, pero también el freno a la reforma social y a la reforma económica. Este curioso maridaje, por decirlo de una manera, entre conservadurismo social y democracia política, funciona otra vez. En 1933, golpe de Terra. El golpe de Terra también fue atenuado, fue un golpe reaccionario, es decir, frenar las reformas económicas que no querían las clases altas porque tenían que pagar más costos, especialmente con el frigorífico nacional. Y entonces, para volver a detener las reformas económicas y sociales, se da un golpe de Estado. Pero no se da con los militares, se da con la policía. Por eso Frugoni, irónico, le dice la revolución del machete, porque Terra se refugia en el cuartel de bomberos y el golpe lo da con los policías, no con los militares. Y de alguna manera Terra logró mantener el ejército controlado por las fuerzas políticas tradicionales. Bien, tercer aspecto que también corta toda la trayectoria del Uruguay es la vigencia de la matriz liberal que hasta 1933 aúna con rasgos de la larga duración en la cultura, en la sociedad, la economía, y esa matriz liberal tuvo a su favor también aquello que Real de Azúa sostenía, que la típica constelación de poder en América Latina del siglo XIX, la iglesia, el ejército y el latifundio, en Uruguay eran débiles, dependían del Estado. La iglesia porque había llegado tarde, en Argentina tuvo 4 siglos, en Perú también, en Uruguay llegaron 1724, en 1810 ya se había confrontado la independencia con esa ideología. La Iglesia Católica era débil, el ejército también era débil. Recién se empezó a modernizar con
la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, pero además el ejército cuando peleaba, por ejemplo, con las huestes de Aparicio Saravia, con las guerras civiles, y más o menos, al principio tenía más o menos el mismo armamento. Hay que esperar a fines del siglo XIX para que aparezcan las armas modernas fruto de la Segunda Revolución Industrial, como eran los cañones más avanzados, las ametralladoras, fusiles, etcétera, etcétera. De hecho, a París Saravia, bueno, lo matan de larga distancia con un Mauser que tenía un alcance bastante grande. Y el latifundio también dependía del Estado. Fíjese esta cifra. En 1900 había más de 1 millón de hectáreas sin dueño. O sea, ¿qué era la debilidad que tenía el latifundio? Los títulos. No había títulos de propiedad, o eran débiles los títulos de propiedad. Por un lado, porque había que ir a denunciarlos a Buenos Aires en la época de la colonia. Después habían venido todas las donaciones de Artigas, Rivera, etcétera, etcétera, y los títulos de propiedad no estaban legitimados, no estaban sancionados. O sea que esos latifundistas también dependían del Estado. Y los industriales, de hecho, también, porque, bueno, se habían hecho leyes en 1875, la ley de protección industrial, que también dependía de los aranceles del Estado. Muy bien. El otro tema era la presencia militar, que habíamos dicho que la presencia militar tenía, en el siglo XIX y comienzo del XX, una cierta debilidad por la pequeñez, por la homogeneidad física. Se había exterminado o habían intentado exterminar a los pueblos originarios, especialmente de Rivera y el hermano de Rivera, y el resto tenía una funcionalidad al poder. Hasta 1904 el ejército careció del monopolio de la coacción física. El habitante del medio rural tenía caballo, facón, desjarretador, que era muy peligroso para cortar los tendones de los animales. Y a la menor insinuación del caudillo, que era Aparicio Saravia, Timoteo Aparicio u otro, y bueno, se iban a las cuchillas y en donde no podía faltar el lema ese que te llamaban en el cintillo del aire libre y la carne gorda. No podían derrotar el ejército, pero podían obligarlo a transar. Y por ahí, recién, cuando se empiezan a hacer los tranvías, el ejército, que estaba en Montevideo, puede trasladarse, porque con las caballadas, fíjese que Aparicio Saravia logra juntar entre 10 y 15 mil peones. Era mucho, y necesitaban caballadas, y se trasladaban por todo el territorio nacional, y bueno, no había medios electrónicos como para poder detectar por dónde andaban. Luego, la tercera es que tenían una gran identificación con el Partido Colorado. 90 y pico años en el poder, era de cajón. El presidente era un correligionario. El primer gobierno militar, que fue Latorre, fue más bien un ejercicio descarado de las clases altas, de la Bolsa de Valores, de la acción rural, pero el ejército no participó Latorre. Ya cuando está Santos, ya ahí que quiere mantenerse y hegemonizar su poder, ahí lo sacan porque, bueno, los porfiriatos, es decir, los gobiernos de larga duración y la hegemonía de un caudillo militar en Uruguay no corrían en esa época. Desde el punto de vista de la economía y de la sociedad, Uruguay no es una isla. Uruguay está siempre conectado con el mercado mundial, a pesar de que no lo mencionemos tanta cantidad de veces. Pero Uruguay está en función del mercado mundial.
en el siglo XVIII y en la época actual también. Uruguay pasó por ciclos económicos, que hicieron las estructuras sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, el ciclo del cuero, donde se mataba el ganado solo por el cuero, el tasajo, la lana, la carne congelada, la carne enfriada. Pero teníamos una característica, que todos estos productos no, no sacaban el cuero y el tasajo, pero el tasajo no sacaba el cuero. Y la lana no sacaba ni al tasajo ni al cuero. O sea, los productos se mantenían a pesar de que el mercado mundial cambiara de consumo, pero sin embargo, igualmente nos ingeniamos para tener siempre un nicho de mercado, como se diría ahora. El tasajo lo seguimos vendiendo hasta 1898. ¿Y por qué vendíamos tasajo, que es carne puesta a secar al sol, salada y puesta a secar al sol, hasta 1898? ¿Y por qué esa era la comida o lo que le trataban de dar a los esclavos? Entonces, y la esclavitud se queda abolida en 1898 en Brasil, un poco antes en Cuba. O sea que seguíamos teniendo mercados para vender ese producto. Bien, como la propiedad no estaba sentada jurídicamente, el gobierno, el Estado, tenía que ser el árbitro en esos lugares. El lugar social, la seguridad que tenía el hacendado, el estanciero, dependía del Estado, especialmente cuando había guerras civiles. Si había guerras civiles, venía una patrulla y le liquidaban el ganado al estanciero, de repente eran ovejas finas, ovejas que valían mucho dinero, que no eran solamente por la carne, sino era la carne y la lana, una lana especial que se llamaba la lana Montevideo. Bueno, iban a reclamar a sus embajadores y los embajadores al Estado. Entonces, y el Estado tenía que tener la voluntad de efectivizar esas demandas. Pero la matriz liberal no solo fue por debilidad de los conservadores o de los autoritarismos latinoamericanos. Uruguay tenía una serie de ventajas comparativas que son producto de la larga evolución del Uruguay. ¿Cuáles eran esas ventajas comparativas? Y bueno, por un lado teníamos una renta diferencial. ¿Qué significa? Que competíamos con un granjero de la Normandía francesa, pero el granjero francés tenía altos costos. Nosotros teníamos bajísimos costos y por más que el granjero quisiera competir con nosotros, le ganábamos porque podíamos vender más barato. Y la segunda era que Europa y Estados Unidos necesitaban nuestros alimentos, los textiles, y eso era por dos cosas. Primero, porque había un imperio, ahora había un imperio, que era Gran Bretaña, que equilibraba el mundo. El imperio inglés vendía productos manufacturados, compraba materia prima. No siempre fue así, porque Inglaterra vendía también ganado, pero después se especializó en el ganado fino, en el ganado reproductor, en el Hereford, por ejemplo. Entonces, había una división internacional de trabajo que unos países, en América Latina, producíamos materia prima y otros países producían productos manufacturados. Es interesante porque ahora, hoy, hay un cambio de paradigma. Hay un imperio que declina, claramente, no se sabe hasta cuándo, que es Estados Unidos, y hay otro que crece. Pero ¿cómo han cambiado las cosas? Porque cuando uno dice, bueno, vengan las fábricas Trump, vengan las fábricas a Estados Unidos, es imposible.
porque las cadenas de producción de productos no están en un país, están en múltiples, es una cadena y están en múltiples lugares. Entonces no alcanza con que la parte física vaya a producir motocicletas a Nueva York, por decir un disparate. No, no, se necesita toda una cadena que no está en Estados Unidos, está en otros lugares. Entonces la complejidad del mundo actual es mucho mayor. Pero si estamos atentos, a fines del siglo XIX y comienzo del XX hubo un cambio de hegemonía. La hegemonía la tenía Gran Bretaña y fue disputada por Alemania, Japón, etcétera, Estados Unidos, y después de la Segunda Guerra Mundial triunfa Estados Unidos. Pero es la primera vez que veo, y en la historia, que un imperio que armó toda una estructura que le favorecía, armó el mundo a su imagen y semejanza, el GATT, el Fondo Monetario, el G20, toda la superestructura que ustedes quieran, es la primera vez que patea el tablero porque ese orden no le sirve. Y para pensar. Bien, y el último punto que nos favorece en esto que estamos hablando es que los sectores clave de la economía, el sector productivo, estaban en manos de capital local, no eran de inversores extranjeros. La tierra era local. Los extranjeros no querían invertir porque la tierra era demasiado cara, pero ganaban más dinero invirtiendo en ferrocarriles, en aguas corrientes, en empresas extranjeras, que invirtiendo en el ganado o en la tierra. Bien, otro de los aspectos de la historia de la larga duración y de los rasgos originales que tenía el Uruguay fue la sociedad y la demografía. En Uruguay, en 1830 había 70.000 personas. En 1875 había 450.000. En 1900 un millón. Y en 1930 1.700.000. Y acá se detuvo. ¿No? Ahí, después se enlenteció y ahora perdemos. Pero entre 1830 y 1900, es decir, 70 años, la población se multiplicó por 14. Una bestialidad. En Argentina también. Y en 1904, en 1903, que es el primer censo que hay en Uruguay, el 50% de la población es extranjera. Y de ese 50%, el 40% de la población vive en conventillos. Interesante, ¿no? Toda la obra de Florencio Sánchez, ¿no? Que justamente relata esta vida amalgamada. ¿Por qué en conventillos? Porque el alquiler era muy caro, justamente producto de la lucha inmigratoria que llegó al Uruguay, pero no fue solo al Uruguay. Fíjese que entre 1850 y 1914 salen de Europa 50 millones de personas. 1850 a 1914. Muchos quizás nuestros antepasados, que eligieron 30 millones Estados Unidos, 1 millón Argentina y unos cientos de miles en Uruguay. ¿Por qué salieron? ¿Salieron porque sí? No, salieron por el hambre. Salieron porque era la segunda revolución industrial y no tenían expectativas de trabajo. Vinieron la inmigración irlandesa, que dicen que, los irlandeses mismos, que hay una cruz acá, en cada centímetro de Irlanda hasta Estados Unidos por todos aquellos que murieron. Salieron millones por la enfermedad de la papa que hizo que
fue una mortandad salvaje. Y en aquella época no se solucionaba con importaciones porque era carísimo. Bueno, salieron de distintos lados, los gallegos, los irlandeses, de donde ustedes quieran de Europa, salieron. Y para suerte de Europa, porque en 1848, que es cuando empieza la inmigración, es el manifiesto del Partido Comunista de Marx. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado estos 50 millones pasando hambre en Europa? Y también había sido la época de las oleadas revolucionarias, 20, 30, 48, Comuna de París en 1871. Fue una época fermental, 1905, el inicio de la Revolución Rusa, 1917, triunfo de la Revolución. Entonces, fue una etapa en donde la colonización, la conquista, la inmigración fue una válvula de escape, una válvula de seguridad del sistema capitalista para justamente evitar revoluciones en su propio territorio. No es casualidad que en 1854 Estados Unidos vaya a China o vaya a Japón, en donde, gracias a su presencia y al nacionalismo japonés, hicieron la revolución Meiji, hicieron una revolución industrial. Pero el capitalismo había agotado, o estaba agotando todos los espacios de conquista en todo el mundo. Bien, los que vinieron fueron europeos, que eran diferentes a la población criolla, más proclives al espíritu de empresa, al ahorro, y esto es importante, a la búsqueda obsesiva del ascenso social. La, la derrota de 1916 probablemente fueron esos inmigrantes que no les dio la capacidad para vislumbrar cuáles eran verdaderamente sus intereses, tenía miedo de perder su ascenso social, perder su lugar, y votaron en contra de esa reforma política y social. Esos europeos eran defendidos por sus cónsules en las guerras civiles y comienzan a ser los principales propietarios rurales y urbanos. Y había extranjeros o hijos de inmigrantes en lugares clave, porque el ascenso social era posible, no estaba mal visto. La Torre, que era hijo de español llegado después de la independencia, llegó a la presidencia. Domingo Ariela, que era anarquista inmigrante, era un personaje clave al lado de José Valle Ordóñez. Y así podríamos enumerar sin número de personajes. Entonces, un elemento fundamental para esto fue la reforma de Varela. Varela, con su reforma de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, que se da también en varios países simultáneamente, o más o menos simultáneamente, se da en Argentina, se da en Estados Unidos, va Sarmiento a Estados Unidos, va Varela a Estados Unidos, donde se está haciendo y justamente esa reforma educativa, y logra en Uruguay uno de los índices de alfabetización más altos del mundo. La escuela pública fue sustancial, fue de una grandísima importancia, porque nacionalizó a los europeos, ¿no? Los acercó a nuestro ser nacional, pero a su vez europeizó el país. Y esa transformación, esa reforma, inspirada en modelos extranjeros, estaba basada en una filosofía positivista y estadounidense en su pedagogía. Entonces, la escuela, a la vez que uruguayizó a los inmigrantes, europeizó a los criollos. Y para algunos, en caso de Herrera, por ejemplo,
era que se había difundido la cultura entre masas ignorantes, pero no era así. Lo que hizo fue dar un sustrato, un sustento a esas personas, a esos inmigrantes y a esos uruguayos que estaban justamente siendo, bueno, influidos por la influencia extranjera. Hay un libro muy interesante que es de Beatriz Arlo, la famosa intelectual argentina que falleció hace poco, que tiene un libro, para mí es fantástico, que se llama La máquina cultural. La máquina cultural es la vida de una directora de escuela en un barrio pobre de Buenos Aires y le sigue las pesquisas qué es lo que hace esa directora. Un día la directora pone en fila toda la escuela, afuera de la escuela, llama al peluquero de la esquina y pela a toda la escuela. No hay comunicado de los padres, no hay cartita de autorización. No, no, los pela. ¿Por qué? Porque tenían piojos. O sea, la directora del bastión cultural de ese lugar y hacía funcionar a la escuela como que fuera un cuartel, pero enseñaba, daba valores de sanidad, de educación, de lo que fuera, y esa era lo que decía Sarlo, la máquina cultural, porque la escuela se transformaba en una máquina cultural, de lectura, de saber de otras realidades, de otras cosas. Eh, ahora me vino, disculpe que me digrego un minuto, Camus, Camus, el célebre escritor francés, él había nacido en Argel y decía que cuando iba que su barrio, que era un barrio muy pobre frente al Mediterráneo, en Argelia, eh, su lugar de residencia era como un castillo rodeado por un pozo sin ningún puente. Y cuando iba a la escuela, ese puente se tendía para que él pudiera conocer el mundo exterior. Conocía que había nieve. Y si no hubiera ido a la escuela, no hubiera podido conocer y probablemente no hubiera podido ser escritor y probablemente no hubiera podido ser premio Nobel como lo fue. Bien, eh, entonces, esto es importante también. Lo foráneo, lo extranjero, pasó a formar parte del ser nacional entre 1900 y 1930. Y la aceptación, la concepción de nacionalidad implicaba al otro como parte constitutiva del nosotros. El otro era parte del nosotros. Por eso cuando en la década del 60 y 70 se hablaba de ideología foránea, etcétera, 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 eh, era un profundo error porque los foráneos formaban parte de nosotros, nuestras ideologías, los obreros. La FORU, Federación Obrera Regional Uruguaya, fue fundada por anarquistas en 1905. Entonces, formaba parte de nuestra constitución. No era una ofensa ser extranjero, ser foráneo. ¿Por qué? Porque habían sido aclimatados y habían sido adoptados. Ese otro, como parte constitutiva de nosotros, es fundamental. Entonces, el vallismo, que predominaba en ese momento, que era hostil a las inversiones inglesas, a los servicios públicos, jamás hizo fobia, o perdón, jamás hizo gana de tener una xenofobia antibritánica. Su antiimperialismo fue en realidad un antiempresismo cuyo origen debía buscarse en el socialismo doctrinario europeo más que en una postura nacionalista. Pero llegó hasta el punto que los sectores conservadores criticaban que los anarquistas no se descubrieran cuando sonaba el himno o que no lo cantaran. Pero bueno, para ese momento y para esa época
Eso no era una falta de respeto, eso era, digamos, integrar el otro al nosotros. Bien, el autoritarismo. Nosotros hemos recorrido la historia uruguaya bajo una clave del liberalismo, que es un aspecto, pero no es, pero no es todos los aspectos. Yo creo que el golpe del 33 fue una revelación y el del 73 al 85 es otra revelación. Y acontecimientos que sacudieron el ser nacional. Y fíjese lo siguiente, era tan firme, tan fuerte, tan como cosificado, eso que éramos una tacita de plata, que como el Uruguay no hay, que éramos lo mejor de aquí y de allá, que en plena década del 60, como después vamos a ver la próxima, no se veían las calamidades que estaban ocurriendo, porque eso tapaba, como decíamos la otra vez, que es ser contemporáneo, ver no las luces, sino la oscuridad de esa luz, y no se veía esas oscuridades. ¿Por qué? Porque seguimos aferrados a los viejos principios de que, como el Uruguay, no hay. Y ahí hubo un quiebre de esa matriz liberal en el 73. Hubo un quiebre muy fuerte, que no fue únicamente por los que lo dieron, sino fue por una cantidad de influencias, personas que todavía no está investigado, ¿no? Comerciantes industriales, Liga de la Construcción, Liga Comercial, etcétera, 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 que ayudaron a que fuera así. Y esos elementos económicos, políticos, permanecen soterrados bajo la superficie de una democracia, que a veces más que una matriz, también se puede convertir en una cobertura o máscara. Esa matriz liberal muchas veces, o algunas veces, como en este caso, es un manto que oscurece, un manto que no deja ver y que parece ser o parece encubrir el drama real de la sociedad. Por eso, el pasado reciente no está laudado, no está saldado. Para que esté saldado, hay que restituir la verdad de los acontecimientos, la verdad de los hechos. Hay que respetar los acontecimientos. Y no lo sabemos. No sabemos lo que ocurrió. Mm, A mí de hace unos años, cuando tuve la suerte y la posibilidad de ir a España, me impactó la búsqueda que tenían en España sobre los restos de la guerra civil. Y habían pasado 80 años. 80. O sea que habían pasado varias generaciones. Había pasado la transición tan exitosa supuestamente y entre comillas en España. Y sin embargo, se volvía hacia atrás. No es que tuvieran ojos en la nuca, es que es una necesidad de la sociedad. Es una sociedad, es una necesidad. Es, es algo que no puede dejar de saberse, porque si no, sí, es un encubrimiento y sabemos que esos encubrimientos y eso no dicho aflora, en algún momento aflora. Bien, elegimos entonces esta clave interpretativa de la historia uruguaya porque refleja parte de la complejidad de lo real, porque a ella hemos apostado como ciudadanos. Eh, Nosotros, y para terminar esto y después dejar un momento de, de preguntas y respuestas, que si no queda siempre medio corto, la historia no es solo el pasado.
La historia también es presente y futuro. Decía San Agustín que hay tres presentes. El presente del pasado, que es la historia, el presente del presente, que es el discernimiento, y el presente del futuro, que es la esperanza. Entonces, hemos visto un resquicio de nuestra historia de lo que fue, de lo que de los hechos cuentan que fue, pero también de lo que no fue, lo que no ha sido, que es lo que no hemos podido decir porque no ha sido, pero es también lo que eso que no hemos sido, que es quizás lo que más somos. Repito, porque puede quedar entreverado. Hemos dicho lo que fue, pero también, al no decirlo, lo que no fue. Y eso que no ha sido es también lo que no hemos sido y quizás eso es lo que más somos. Eso que más somos es lo que no hemos sido. La historia también, como diría Barran, es esa fuerza que impulsa la lucha por los ideales, por el bien, por la belleza, por la justicia, por la libertad, que por más que se les considere irrealizables, o peor, obsoletos, como los quiere ver la posmodernidad, pobre humanidad si se claudica de ellos. Lo que no fue está presente. Para lo que no fue, vaya siendo. Son sueños. Pero si no lo soñamos nunca, lo que no fue no va a ser.